Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, porque nosotros arrancamos con la mano manipuladora de los controles de Gonzalo Gervás. Es una especie como de las manos mágicas, aquellas que se veíamos cuando la gente que es más veterana, ¿no? Gonzalo Gervás no lo veía, las manos mágicas. Donde te enseñaban trucos ahí en la televisión. Arrancamos también con Gustavo Germán en la puesta a punto, en la producción, en una semana, amigos, que viene con cabos sueltos, con mucha plástica, literatura, y hoy vamos a hablar también de diseño gráfico. Realmente esta semana, no sé por qué, ha sido muy visual. Obviamente hoy jueves arranca a las 19 horas, o sea, ya arrancó o está por arrancar, la inauguración de la muestra de Marcos Ibarra, que se llama Cambios de Piel. Esto va a ser en el Espacio Cultural Fundación Banco República, en el Palacio Jackson, ahí en 18 de julio, 998 casi, Julio Herrera y Oves, donde es el Museo de la Moneda, el Museo del Gaucho, y va a haber una performance de tres poetas, Lucía del Bene, María Laura Pintos y Laura Alonso. Y en el mismo momento, como es Montevideo en este momento, la oferta cultural, en el IMPO, en el espacio IMPO, que el 18 de julio frente a la Intendencia, también arranca una muestra de dibujos y de poesía. Víctor Guichón va a presentar su libro acá, su último libro de poesía, y va a haber poemas de él junto con una muestra compuesta por dibujos de Claudia Ganso. Así que ya está nutrida la agenda, y eso está bueno porque siempre hay gente para estas actividades. Pero nosotros en La Máquina de Pensar, bueno, en el segundo y tercer bloque hablaremos de diseño gráfico y escucharemos y hablaremos con Horacio Añón. Ustedes ya lo saben, es un diseñador gráfico que hace muy poco se hizo una retrospectiva en el Museo Nacional de Artes Visuales, o sea que viene bastante visual. Y también ahora mismo voy a darle la bienvenida a una poeta, y la poesía siempre tiene algo de visual, creo yo. ¿Usted qué cree, Regina Ramos? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Sí, por supuesto, siempre tiene mucho de visual, de imágenes poderosas que bueno, abren ahí percepciones, y por momentos la palabra es una cuestión sinestésica, ¿no? Donde los sentidos... ¿Qué sería una sinestésica? A ver. Y bueno, una cuestión donde los sentidos confluyen, ¿no? Y bueno, la imagen, el gusto, el olfato, el sonido. Donde todo se combina todo, ¿no? Todo. O sea, una imagen, un olfato o un olor te puede traer imágenes, recuerdos, o venir asociado con otras cosas inesperadas. Así es. Y vamos a presentarte, Regina Ramos, porque es la primera vez que viene a La Máquina de Pensar, digámoslo, ¿no? Sí. Ella es maragata de San José de Mayo, pertenece a, digamos, está en este proyecto de orientación poesía que va a los liceos, que hacía Santiago Pereira, que estuvo ayer, Josqui y Miguel Avero, me decías vos, ¿no? También. Y también estás en la antología En el Camino de los Perros, que es un proyecto que busca difundir poetas ultra jóvenes uruguayos entre los 15 y los 20 años. Vos sos poeta, sos profesora de literatura, y bueno, fuiste mencionada también en el concurso de poesía joven de la Casa de los Escritores del Uruguay por un poemario inédito, La penumbra en el espejo. ¿No lo publicaste ese? No, quedó ahí en un soporte virtual, en un blog. Ajá. que pueden acceder, pero no, decidí no. ¿Es un blog tuyo? Sí. ¿Cómo se llama? reginaramosblog.wordpress. Y perfecto. ahí está. O sea que el blog de Regina Ramos, sí. Perfectamente. En el 2016 recibiste mención honorífica en el concurso de poesía de Pablo Neruda, joven, ese que organiza, que es extraordinario, lo organiza el gobierno departamental de San José y la Fundación Pablo Neruda de Chile. Han ido varios, sí. ¿no? Han ido varios, y todo el mundo viene encantadísimo porque el premio es de una estadía allá, y bueno, estar por una semana intercambiar allá. Está bárbaro ese premio, realmente. Y además la posibilidad de la antología, donde se publican a los ganadores de cada concurso, ¿no? Que eso está bueno también, como una difusión. Bueno, y en este poemario que presentaste hace muy poquito, en julio, acá, 23 veces out, ayer yo le decía a Santiago Pereira, siempre vos ponés en los títulos una palabra en inglés, y él me decía, bueno, sí, es cierto, dice, ¿no? Es verdad. Y acá vos pusiste una en inglés, 23 veces out, 23 veces afuera. ¿Son 23 poemas? Son 23 poemas. El 23 un poco juega con eso, juega con la edad, también, que una especie de registro identitario, si se quiere, en la que, bueno, lo escribí, y bueno,
Ese por ahí va el 23. Y hay un detalle importantísimo en el libro, por lo menos importantísimo, no sé, digo, en general la gente se saltea los prólogos, pero en este caso el prólogo es de Luis Bravo, y Luis Bravo hace un análisis de este poemario tuyo, bueno, realmente muy elogioso, pero muy fundamentado, y una de las cosas que llama la atención y que deja realmente picando Luis Bravo es ese cruce, y lo va, digamos, probando, confirmando con versos, ese cruce entre lo que es el campo, el espacio rural, y lo que sería la poesía, digamos, de los malditos, la poesía simbolista, la poesía incluso que viene hasta el rock, beatnik, o sea, estamos hablando algo netamente urbano, porque eso es más urbano que eso no hay, digamos, ¿no? Sin embargo, estás hablando del campo. Sí. Bueno, y esa cuestión del cruce ahí es un poco, también tiene que ver con esto, que otro término que él utiliza, lo local, ¿no? Que es muy interesante, como esa especie de fusión. Ya, bueno, nací en el 92, pero digamos que empiezo a tener conciencia un poco de lo que puede pasar alrededor, llegando los 2000. Claro, la idea de la globalización. Sí, ¿no? y eso te permite poder conectar. Hoy hablamos de imágenes, pero manifestaciones, experiencias estéticas que parecen totalmente alejadas, claro, pero que están pueden tener un vínculo, ya sea en la provocación, ya sea en la búsqueda, ya sea en la cuestión estética. Por ejemplo, acá hay un poema que se llama Poetry is not dead, que tiene un epígrafe que dice: estos son los punkis del 900. Y claro, me sucedió que en clases de literatura, sentada en el fondo del salón, dando Julio Herrera, su imagen, hoy volvemos a la imagen, su imagen, con la cuestión de la morfina, me desató a mí la imagen de Sid Vicious, el bajista de los Sex Pistols, como en una misma posición, una misma búsqueda de provocar, ¿no? Entonces, la cuestión allí de los dandies y los punkies, pero ¿cómo? Son los mismos lenguajes. Sí, hay digo, subterráneamente es la misma, digamos, ruptura, provocación, la idea de la búsqueda de los paraísos artificiales, la idea de, digamos, de cortarse solo, de tratar de alguna forma negar esta realidad cotidiana o, digamos, pedestre, ¿no? Y tratar de buscar otra cosa, escaparse. Aparte me llama la atención en este sentido. A vos te sorprendió eso, ¿no? Sí. Y yo creo que esa sorpresa sigue ocurriendo. ¿Me explico? Natalia Mardero tiene en el último libro también sus personajes de ficción. Una de ellas descubre a Roberto de las Carreras y le compra el libro y se lo da a su novia, digamos, ¿no? Diciendo, esto parece un punk o algo así, dice, no me acuerdo, ¿no? Diciendo, mira que hacía una especie de performance con el libro, porque había comprado un libro estos hechos casi a mano por Roberto de las Carreras, o lo había mandado a hacer, en realidad no lo hacía él, sino que lo mandaba a hacer. En fin, digamos, esos cruces son la gente de fines del siglo XIX y la gente de fines del siglo XX, ¿no? O algo así, que se comunican. Ahora, yo te decía fuera del micrófono que si uno leyera los títulos, no los poemas, los títulos de tus poemas, se podía hacer una idea muy diferente de lo que va a leer, porque uno de los títulos, por ejemplo, voy a decir: El mortero, leche, las moscas, la cañada, el vino, la llave, siesta, la campana, el embarcadero, osamenta, identidad. Parece que fuera casi costumbrista del campo, ¿no? Digamos, podía ser, ¿no? Sí. Y sin embargo, el poema, no, están atravesados por intertextos, por muchas otras cosas, ¿no? Así es, un poco eso, jugar, con la expectativa que se termina como frustrando, ¿no? Se rompe un poco, la imagen de un poco de deshilachado el poemario hacia otros lugares, ¿no? Coquetea con eso, pero después empieza a inducir a otros lugares, ¿no? A otras posibilidades de cruces. Pero si yo te pregunto, ¿qué poetas
te volaron la cabeza? ¿Qué poetas te gustaron más? Digo, porque por ejemplo, ayer yo le decía a Santiago Pereira que su último libro me parecía que había una onda beatnik, y él me dijo, sí, totalmente de acuerdo. En este no sabría qué decir, no sabría qué decir. Bien, claro, porque es muy tributario también de algún modo, y en gran medida con esa puerta a la sensibilización que fue la música, ¿no? Entonces, si bien hoy hablábamos de Julio Herrera, que para mí fue clave, ¿no? Y también más acá, Julio Inverso, otro Julio, por ejemplo, ni que hablar, La tradición maldita, con Baudelaire, con Rimbaud, ¿no? Rimbaud. Pero hay una cuestión también con la música, y si se quiere, bueno, ese epígrafe ahí de Wenceslao, que es como esa una cuestión ahí entre... Bueno, eso fue lo que más me llamó la atención y que me rompió cuando arranca este libro, y arranca con unos versos de Wenceslao Varela, digamos, que él atravesó como esos dos mundos también, ¿no? Sí. El musicalizado y el... Pero digamos, estamos hablando de una tradición folclórica, también, ¿no? Rural, ¿no? También, o sea, no estamos hablando, digamos, de alguien con ínfulas de modernismo, de ser el último grito de la moda, sino al contrario, no, todo lo contrario. O sea, buscar si estábamos ilustrando el cruce, vamos a ilustrarlo bien, ¿no? Perfecto. Vamos a ilustrarlo con los Ramones, vamos a ilustrarlo con Wenceslao. Y Consumo también. Y Consumo. Y tu poemario, bueno, tiene bueno, lo rescata mucho Luis Bravo, el de las moscas, que a mí me llamó mucho la atención. Si querés lo podemos leer, o cualquiera otro. Pero te quería preguntar esto, más allá de los 23 poemas, hay como páginas en el medio que están hechas con otra letra, más bien con cursiva, y donde se va, bueno, no sé, no tienen título, y arranca con eso, no arranca con un origen, digo, es una especie de narración que es, sí, te pregunto, no sé. Es una cápite que tiene un juego ahí con la primera letra del out, ¿no? Juega con cada... Sí, como si fuera un anagrama, O, U y T. Exacto. Igual son... Y hay como un indagar en el simbolismo de esa letra, y también encabezan todos los poemas que de algún modo sucederán, ¿no? Luego de ahí. Bueno, muy complicado. Por ejemplo, out, ¿no? El último sería la T, trabajo, la entrega del andrógino, crucifixión, bueno, la de la cruz está en la T también, la transmutación de la muerte, el arte, el trastorno del intelectual, conceptualizarse e inmolarse por el triunfo de un término, el término o un todo, ¿no? Ahí está la T. En la U es uno, Ulises se ata a los championes antes de salir, lo pendiente, lo que viene torna todo violeta, se descubre la vida y sus misterios, la búsqueda. El futuro es una caja original completa de objetos inútiles y prendas combinables. La mística es filosofía y es magia. La copa emana el placer brillante de coquetear con la locura. En fin, no lo voy a seguir leyendo, después está la O, ¿no? Pero bueno, que sé cómo arranca. Pero bueno, no sé, Regina, léenos alguno, si te parece. El poema que abre el poemario, Sobre herraduras. Tengo el magnetismo del campo estampado en la remera. Aro cuando taconeo la hoja que va rumiando la fem natura fatale. Son chistosas nutrias, pulso y palabra, que se zambullen presurosas ante la amenaza del olvido y arrastran tierra hacia adentro de la letra. Sobonan los garrones, se me engancha algún verso. A veces se posa cabizbajo como un tordo verso reflexivo, pieza del puzzle de la noche bohemia o águila posada en el humbo existencialista. Soy de madera, acacia, de pasto, gramilla, tengo las manos ásperas con aroma eucaliptus, pero a veces madre selva. La mujer bicho, negada de elegancia, con desolación de tapera y robustez de monte. Para mí no se hizo la esbeltez o el histrionismo, sí un objetivo y un intento. Hay un manto de pradera que recubre una pieza, esa que solo muestro cuando asoman los dientes, cuando burla la ciudad. Valor.
Muy bien, este es el inicio de este poemario que se llama 23 veces Out. Esto fue presentado, bueno, en San José de Mayo lo presentarás también, ¿no? Sí, va a ser presentado en la Bienal de Poesía en septiembre. Ajá, pero no es la feria, es la Bienal. Sí, la Bienal está dentro de la feria, lo que sería la feria. Perfecto. Bueno, Regina Ramos, gracias por estar acá en la máquina de pensar, 23 veces Out. Esto está en todas las librerías que distribuye Maca, que bueno, son puro verso, La Lupa, bueno, El Otro Monto, ya más o menos conocen. Y si no, pregunten. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora les propongo algo poco habitual o en La Máquina de Pensar. Ustedes recuerdan que estuvimos hablando de la exposición que el diseñador gráfico Horacio Añón hizo en el Museo Nacional de Artes Visuales con la curaduría de Rodolfo Fuentes. Bueno, Horacio Añón, que es un amigo, tuvo a bien recibirnos a nosotros, a mí y a otros alumnos. Fui con unos alumnos de la carrera de diseño gráfico de la ORT a la casa de Horacio Añón. Horacio nos estuvo conversando, o sea, esto no es una entrevista a Horacio Añón, esto es una conversación con el diseñador gráfico Horacio Añón. Y entonces por el 86 creó la Intendencia, con Tommy Lowe, creo que andaba por ahí, hizo una exposición con un catálogo que anda por ahí todavía, y le imprimió de nuevo todos los tacos, los agarró, los limpió, creo que Gripoli estuvo dando una mano, y fue una exposición medio impresionante. ¿Yeah? Hay toda una gran mitología sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer y con qué, porque de alguna forma de todo esto, si salió alguien triunfante ideológicamente, llamémoslo así, fueron las grandes empresas internacionales, que no solamente te venden una cosa, te la venden ya con un problema, cosa de que tengas que cambiarlo y comprar otra cosa, que te lo venden con otro problema. Yo conocí el Windows número 1, así que y no fue hace 1000 años, y vamos en cuanto en el 10. Estuvimos viendo las tapas de todos los libros que aparecen en el catálogo, ¿no? Y yo les decía, y ellos me dijeron que no, y también digo, de que de tu estilo era un estilo como invisible, como que no se veía, y ellos me decían que no, que se veían características, digamos, por lo menos en el tema ¿no? Lo más directo, me decían, ¿no? Sí, o sea, además de que vimos que había como, a veces te adaptabas o tratabas de, ¿cómo decirlo? Para que no sea tan marcado, igual había ciertas constantes sutiles en todos los diseños. Sí, alguien me dijo también de que el uso de fondo, que usabas el fondo, claro, aprovechabas los fondos para meterla dentro de la figura. ¿Eso tenés era inconsciente, consciente? No, inconsciente ahí no hay nada. Vos pensás un poco que yo debo haber abarcado tecnológicamente algo así como 100 años, un siglo, porque lo que pasa es que cuando yo empecé a hacer cosas, la tecnología disponible hacía 50 años que era la misma. No sé si tienen idea de lo que es una linotipia. Bueno, primera cosa, vayan corriendo a Cuarén y Soriano. ¿Nunca la viste ahí? Sí, en el diario El País está una vitrina y está una linotipo que es preservada, está todo impecable, que es un monstruo de fierros y cositas, que es de 1800. Y tiene para escribir, ¿no? Tiene una teclado, máquina de escribir, es una cosa gigantesca para hacer los tipos. Y tiene un horno abajo, donde además se metía una barra de plomo colgando así en una cadena que iba cayendo, el plomo se iba fundiendo, y abastecía
Era la materia prima del cual salían las líneas de la linotipia. Para hacer la prensa, para hacer el diario. Para hacer lo que fuera escrito, no había otra. Sí. 1800, creo que 87 o 97. Pero eso duró hasta los años 70 o claro. hasta los 80. ¿Y qué te parece? Sí. La realidad es que desde el punto de vista formal, yo no me formé en la gráfica, porque además no había dónde, ni cómo, ni nada. En realidad yo, tuve una primera formación en la escultura y que además aprendés ahí que lo que importa es lo que está y lo que no está, el lleno y el vacío. Así que es la primera pérdida de ingenuidad. Claro. ¿Tá? Los huecos son tan importantes como los llenos. Y además la espalda es tan importante como el frente. Las esculturas no tienen espalda. Pero luego, me empezó a preocupar todo el tema de las vanguardias y sobre todo el cubismo, que es como fuente de enseñanza es absolutamente inagotable. Y ahí me acuerdo que perseguía a un profesor que llamaba Sergio Benvenuto, que fue el tipo que también todas esas cosas nadie te las explicaba, no estaban en los programas, Digo, la historia de mi vida es la historia de romper las pelotas a alguien, perseguirlo buenamente para que no dar lugar a que te echara, pero entonces, ¿qué pasa? Todo el problema del fondo y el frente es una nueva versión del vacío y el lleno, en el cual, el cubismo se ha hecho una panzada de desvirtuar el objeto representado para de alguna forma transformarlo en algo absolutamente analítico, descomponerlo en sus partes, trabajar sus partes como una cosa en sí, y además mezclar lo que es fondo y lo que es objeto, y todo eso tiene un valor plano, digamos, y el cuadro es el conjunto de todas esas cosas. Así que, cuando yo me enfrenté a temas formales de ese tipo, justamente que el fondo fuera una cosa importante y que además tuviera un valor en sí, que de repente me resultara más importante que el propio objeto representado, esas cosas ya estaban más o menos digeridas. Sobre la fotografía, mi abuelo me regaló una primera cámara que por ahí la tengo, una cámara de cajón a los, creo que 12 años, una cosa así, aquella que se miraba por arriba, así. Sí. Pero luego, cuando empecé a trabajar con Fernández Tubrí, Fernández Tubrí era un muy buen fotógrafo. Ya fotógrafo de Rolleiflex, que ya es una cosa que te producía un escozor encontrar un Rolleiflex 3 2.0, una cosa inalcanzable. Y además era la época de los grandes fotógrafos. No olvidarse que era la época de Cartier, de Capa. Sí, de Capa, digamos, de fotoreportaje. Y toda la herencia de la foto francesa, que era impresionante. Aquellos París neblinosos y con rayos de luz que después descubrías que eran los faros de los coches, que te abrían como un espacio en la niebla.
Acá había en abril, por ahí, había una noche de niebla y la gente de Fotoclub salía como endemoniados, salía a sacar fotos. Pero digamos, yo me acuerdo, me compré una Voigtlander en el 60 y algo, 65. Y en la exposición hay una foto que es de la Recoleta, una foto de una vieja mirando, que la saqué con esa cámara, cosa que recordé todo esto gracias a la exposición, que es de esa época. Yo tendría 24 años por ahí. Y siempre la fotografía fue como una segunda cosa que anduvo por ahí y que adquirió, en dos momentos adquirió un protagonismo mayor. Una es cuando nuestra tierra, porque nuestra tierra fue la primera experiencia de que no hay que creerle nada a nadie. Nuestra tierra se refiere a unos fascículos que sacaron en los años 60, que era una especie como de sobre cada tema uruguayo, sobre cualquier cosa sobre temas uruguayos, y eran unos fascículos como apaisados, ¿no? No, era cuadrado. ¿Era cuadrado? Están ahí en la exposición. Sí, a la entrada a la izquierda, incluso, todo el comienzo. Incluso están en la Feria de Tristán Narvaja. Sí, claro. Se ve que están apareciendo ahora. Se editaron tantos que, ¿no? Hubo muchos. Y lo que pasa es que se están muriendo los que lo compraron. Los hijos lo están mandando a la Tristán Narvaja. Esa es la vera historia. Sí. Los departamentos, nuestra tierra, se ven en la Feria de Tristán Narvaja. Sí, claro, pero se ven ahora. Hace 5 años no encontrabas uno. Mirá. Ahora podés, por poca plata, comprar. Y eran unos fascículos con información de Uruguay, distinta. Están ahí en la exposición, es toda la parte derecha, entrando. Eran 19,5 por 19,5. Y se suponía que además los autores iban a traer las ilustraciones. Y todos te aseguraban que tenían unas fotos maravillosas. Y cuando llegó el momento... Y todas las tapas son una foto. Y que las tapas son todas una foto. Y adentro había 60 fotos. Y adentro había, claro. Esa era la historia. ¿Y esas fotos son todas tuyas, no? No. Son todas elegidas por mí, en todo caso. Pero muchas de ellas, sobre todo de tapa y de adentro, uno descubre que, por ejemplo, tipos universitarios de buen nivel, no son capaces de distinguir entre una imagen de algo que es importante, que es atractivo, con la foto. ¿Está? Pero hermano, no ven la foto, ¿entendés? Que si la cosa es interesante, es decir, creen que cualquier foto berreta los representa lo que están viendo. ¿Entendés? Y no saben que la foto es un invento. Es una recreación de una cosa que se parece a esa, pero que no es eso. Entonces, ante lo cual, yo me acuerdo ese fin de año del 68, yo me acuerdo en diciembre, les planteé al auditor, porque además veníamos armando de a 6 números para poder salir una vez por semana y no pinchar. Podía salir toda la semana. Vos que decías, los tirajes empezaron tirando 117.000 ejemplares por cada uno. Hoy es una barbaridad. Es una locura eso. Y entonces, tuvimos que salir, incluido yo, en ese enero, a fotografiar lo que fuera. Una vaca, y para algo va a servir, ¡pum!, la vaca. Un ombú, ¡pum!, para algo. Y salimos así,
a tener material y apilar para... Sí, hacer un banco de imágenes porque no había... Exactamente. Los bancos de imágenes que Entonces ahí yo agarré mucha baqueta, y sobre todo con respecto al paisaje, que es una cosa muy complicada, porque es justamente donde se te muere la ingenuidad, digo. Vos decís, esto le pegás ahí, vas a ver las fotos, nada, no tiene nada que ver con lo que ves. Y que después, bueno, me sirvió mucho en la época de la dictadura, porque me abrió todo un panorama para trabajar en un rango que no había mayor problema, como la fotografía de teatro, cosas por el estilo, pero además trabajé en esa época para las empresas grandes. Bueno, eso está en la exposición, ¿no? Las fotografías de teatro hay muchas. Y es así. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos escuchando la charla que tuvimos en la casa, en el estudio de el diseñador gráfico Horacio Añón. Primera cosa, no enloquecerse, eso es lo fundamental. Es como los partidos de fútbol. Si vos mantenés la disciplina del cuadro, mantenés la calma, cada cual sabe lo que tiene que hacer, y todo, al final aparece el gol. ¿Está? Ahora, si se enloquecen todos porque faltan 5 minutos, ¿de cuánto? Ahí está frito. ¿Está? Esto tiene mucho de eso. Más que nada hay que tener como una disciplina. En materia de, por ejemplo, de las carátulas de libros, yo siempre leí los libros. Digo, yo no hice nada sin leer los libros. La mayoría de los libros muchas veces no terminás de leerlos porque llegás a las 3/4 partes y le encontraste la vuelta al libro. O sea, no lo leías todo, leías para ver de qué iba, cómo iba. Digo, empezás a leerlo, sí. Siempre el asunto es empezar a leerlo como quien lee un libro cualquiera. Correcto. Hasta que más o menos vas agarrándole las ondas y le vas agarrando la onda al autor. Claro. Y a veces terminás leyéndolo porque te gustó, digo, pero no necesariamente. Eso además te da mucha seguridad, porque sabes de qué estás hablando. Y generalmente algo aparece por ahí en el cual vos podés prenderte. Muchas veces no aparece por ahí algo que vas a prenderte, pero te vas a dormir y milagrosamente el otro día te despertás, empezás a dar vueltas, yo qué sé, pateás piedritas, lavás los platos del día anterior o haces cualquier otra cosa y un día ¡pum!, aparece. Y con el tiempo, de alguna forma vos empezás a mascullar. Bueno, hasta ahora siempre salió. Entonces eso te da una cierta cosa de que te va a salir. La otra cosa que ayuda mucho es ver, es decir, ponerse en tema para hacer algo viendo, yo qué sé, libros de gráfica, revistas de gráfica. No porque vayas a sacar nada que aparezca por ahí, porque te metes en un clima. Claro. Es decir, el mundo empieza a iniciarse o terminar en algo que es pura gráfica. Claro, te empezás a enfocar, digamos, en la idea de la gráfica. De alguna forma la mente empieza a enfocarse en ese mundo, digamos, y ya no te enfocas en otro. Digamos. Exactamente. Empezás a enfocarte en el mundo ese. Exactamente. Vos vas cada vez concentrando más. Sí. Claro. Digo, eso que comentás vos, digo, a nivel de literatura también, o sea, Hemingway, por ejemplo, decía que cuando él estaba escribiendo algo había que cortarlo a la mitad, o sea, frenar cuando estaba escribiendo algo que le interesara, porque después iba a dormir, hacía otras cosas, lavaba los platos, lo que fuere, y eso sabía que una parte de su mente seguía trabajando en eso.
Sí. Y entonces en otro momento le daba, en un momento, digamos, de distracción aparecía la continuación de esa página, de esa historia, ¿no? Sí, porque... O sea, no enloquecerse en ese sentido, sabes que una parte de tu mente sigue trabajando. Digo, la mayor parte del tiempo estás trabajando cuando dormís. Claro. Pero si estás enfocado, digamos, si estás enfocado en... Si tenés de alguna forma los elementos puestos en la cabeza. Hay una pregunta capaz que a Nicolás le interesa el fútbol, porque vos hiciste todos esos fascículos de fútbol, Sí, ¿no? 100 años de fútbol. 100 años de fútbol. ¿Por qué? ¿Cómo surgió ese proyecto? Y porque fue tal vez la última... Digo, primero porque fue la época en que los fascículos se vendían. De los 17.000 de nuestra tierra, que después bajaron y todas esas cosas, pero terminaron una espantosa decadencia de 6.000 ejemplares por semana. Sí, pero no... Lo que hicieras hoy para... Claro, sí. 100 años de fútbol se tiraron 26.000. Se vendían, estaban bastante bien hechos, trabajó todo más o menos todo el mundo que estaba en la vuelta. Eso sí, todas las tapas eran de fotos, estuve viendo, todas las tapas tenían fotos. Claro, sí. Alguna hay dibujada con dibujos de la época y eso. ¿Y algún dibujo a mano que hayas hecho vos? De cualquier cosa igual. Y bueno, están ahí en la exposición. Acá lo tenés. Y no, lo que pasa que el proceso de la exposición fue un proceso muy complejo, porque en realidad la exposición se pudo hacer porque yo siempre estuve al pie de la máquina en la impresión de todos los trabajos. Yo jamás dejé imprimir nada sin estar yo presente y aprobarlo. Y fuiste guardando también, ¿no? Y fuiste guardando también. Bueno, no todo el mundo guarda todo lo que... Bueno, porque la segunda parte de esas cosas es que una vez que se terminaba de hacer las pruebas, las primeras 3 buenas, yo me las guardaba y me las llevaba para después verificar. Que no hicieran un cambio de tinta porque se le terminó y pusieran cualquier otra cosa. Y bueno, iban a alguna caja, alguna carpeta. Y como esta casa tiene 200 metros cuadrados más o menos, y vivo desde el 71, digo, sin darme mucha cuenta fui acumulando un montón de cosas, pero que además... El proceso de la exposición fue el proceso de descubrir lo que tenía. Sí. Fue un trabajo de 1.600 horas esta exposición. Digo, por eso de que tengo la manía de ir anotando más o menos de cómo me va llevando el tiempo. Es una cosa muy complicada. ¿Y tenés clientes ahora? ¿Tenés muchos clientes? No, ahora ya. Lo hacés por Vos no te retirás, a vos te retiran. Te retira el mundo, porque digamos, primero de los 30 gerentes que por más que se acordaran de mí una vez al año, te iban haciendo una continuidad de trabajo, a esta altura no queda ninguno en actividad y muchos no quedan en este mundo. Vos, yo sobre todo fui en ancas de un montón de gente que conocí y sobre todo que me conocieron en un determinado momento, sobre todo a través de nuestra tierra, de los departamentos, de trabajos para la universidad, de para marcha, que te hacen un mundo en el cual vos conoces a 10 y hay 100 que te conocen a vos. Esa es la realidad. O sea que los trabajos hablaban por vos. Claro, pero además inclusive personalmente te conocían, aunque vos no supieras que el tipo te venía ubicado. Claro.
Famoso hubiese sido si vienen y te dicen tome $10.000 a un maestro de rayitas. Claro, eso sí. Pero te quiero decir, en el sentido más lineal de la palabra, sí, era conocido, era conocido, y además conocido sobre todo de tipo que no fallaba, que si decía lo hago, lo hacía. Ahora en la exposición también hay muchos libros de una editorial que era evangélica o cristiana, Claro, sí. que no sé, se llamaba Tierra Nueva. Tierra Nueva. Era un tal Barreiro, un profesor. Julio Barreiro, claro. Julio Sí, Barreiro. Julio Barreiro era el que Era uno de los que estaba ahí. Y también me pidieron una cosa, esas fueron de las primeras. Pero ahí hiciste hasta afiches, hay uno que es muy fuerte contra el aborto. Sí, pero eso no tiene nada que ver con eso. Ah, no tiene nada que ver. No, eso es la Iglesia Católica. Ah, la iglesia. Esa cosa que ya te digo, que te van, es decir, a tus espaldas te van conociendo. O sea que Tierra Nueva es de los era evangélicos, Protestantes. eran protestantes y esta es la iglesia. Claro. Lo del el water, Sí, este, terrible. Bueno, ¿la viste? No. Es un afiche que hay un water y simplemente dice, ¿quieres que esta sea la tumba de tu hijo? Y en el water hay una cuestión roja adentro. Es súper duro. bueno, te podrás imaginar los curas como estaban. Pero es parte de un estilo también muy directo tuyo también, ¿no? Y Muy bueno, fue esa la cosa. muy de pegar en... Yo Pero así lo recuerdan. Sí, por eso lo hablábamos, ¿te acordás que Federico también decía había algo también, hay uno de la generación crítica que son todos dedos que te están apuntando. Yo conocí a Hover, que cuando 100 años de fútbol venían, charlábamos, eran Claro. interesantes, algunos de ellos, Hover era un tipo muy... Entonces me acuerdo que un día le pregunté, "Dígame, ¿cómo hace? Pues, los tiros libres, él las tiraba y todos se agachaban, Sí. era una cosa así. Y me dijo, no, es muy simple la cosa, yo agarro la pelota, la doy un poco vuelta así, despejo un poco, la pongo en el piso, miro la barrera, apunto la cabeza del que está en el medio y tiro. Ese gol no lo voy a hacer pero al segundo ese que agacha la cabeza. De alguna forma Sí. el afiche es eso. ¿Tá? O vos le pegás en el medio del pecho, Claro, ni te preocupes. No, atrás de eso estaba Guzmán Carriquiri, que era el presidente de los laicos del Uruguay, no sé cuánto, que es el que está en Roma desde hace no sé cuántos años desayunando con cuántos papas aparecen. Los papas cambian y Carriquiri sigue ahí. Y en realidad eran 12 esos afiches, Mirá. que se interrumpió por el golpe de Estado. O sea que vos lo que decís que lo importante es pegarle en el pecho, o sea, ir a lo directo y En un afiche, para comunicar, digo, más allá de lo estético después. digo, todo acompaña, y además tenés que hacerlo, digo, un afiche que tiene un trabajo estético enorme, aunque no se note, y creo que es fundamental que no se noten, además. Es el de la anestesia, por ejemplo. Bueno, el de la anestesia sí, pero yo me acuerdo, lo vi hace poco, que es un congreso anestesista y lo que hay es un montón de ojos que van haciendo una espiral. Y se va haciendo una espiral como que te está haciendo dormir y son los ojitos que se están también medio durmiendo. Y que se están perdiendo Sí, como se va en un perdiendo. fondo. Sí, es una espiral que se va perdiendo. Cosa que es un gran mérito mío, he descubierto, porque jamás me anestesiaron. Pero agarré a cuánto anestesiado y anestesiada encontré en aquel momento. Mirá, te pasaste nada, preguntaste. Y sí, claro, digo, es parte del trabajo. Vos cuando tomás un tema, tenés que agarrar y sacudir a todo el mundo que más o menos te pueda aportar algo. Y yo me acuerdo que sobre todo fueron las mujeres, los hombres somos muy torpes, muy
no es por alabarnos, pero y esa capacidad de describir una sensación de lo que te puede pasar o cómo te pasa en el medio de una cosa que no sabes ni dónde está. Esto ha sido todo, amigos, espero que les haya interesado. Se terminó La Máquina de Pensar, que lo pasen muy, pero muy bien.